Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a David Macías, que es un viejo conocido y que durante estos últimos años, como muchos de nuestros otros invitados, pues ha dirigido su actividad o cada vez se ha ido centrando más en inteligencia artificial, aplicada pues desde a muchos ámbitos diferentes, ¿no? Principalmente en el entorno del marketing, pero con muchos aspectos distintos y seguro que os interesa y nos da unos testimonios interesantes para todos los aficionados a la inteligencia artificial. Hola David, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Lucas? Gracias por la dedicación y por resumir, después de tantos años que han pasado, pues ver un poco cómo ha cambiado la tecnología, cómo nos está cambiando, ¿no? Sí, fenómeno. Bueno, lo primero que te voy a pedir es que nos cuentes en unos minutos, Sí. que no es fácil condensarlo, ¿no? Pues, porque eres un todoterreno, pero que nos cuentes en unos minutos qué has hecho, qué empresas has montado, a qué te has ido dedicando y cómo, sobre todo también, en qué momento se cruza en tu vida la inteligencia artificial y cómo te empieza a interesar y qué has ido haciendo un poquito en eso, que es en lo que entraremos en profundidad un poquito más tarde. Sí, por resumir un poco, yo vengo de la parte de producción audiovisual, tengo una productora de motion graphics casi 15 años, fui de las primeras productoras en hacer vídeos aplicativos para startups, en la época de Logic, ¿no? Que estuvimos Sí. colaborando en su época con Javier Martín y fuimos de las primeras productoras en España enfocadas, ¿no? A ese nicho, ¿no? Y nosotros estamos en Las Palmas de Gran Canaria, aunque he estado viviendo en diferentes lugares, así a nivel Londres, Berlín y Madrid, pero realmente la sede siempre ha sido desde aquí. Entonces, todo lo que es a nivel de negocios online, desde Canarias es una ventaja, ¿no? Porque así de esa manera puedes pensar a nivel global, porque a nivel local no tenemos los eventos de las grandes ciudades al lado, ¿no? Entonces, todo lo que es el descubrimiento online ha sido para mí una ventaja de esta desventaja que es estar tan deslocalizado, ¿no? En ciertos momentos. Empezamos con una productora, después montamos videolink.com, que realmente era una aplicación, un SaaS, que tuvimos casi 400.000 usuarios, estuvimos casi 10 años muy enfocados en la parte de creación de vídeo, era una especie de Canva para vídeo en 2012. Realmente lo cerramos hace menos de 3 años y a posteriori pues me convertí en el director de Inbound Labs, que es una agencia global, que tiene sede principal en Estados Unidos y también tienen sede en Alemania, y yo llevo todos los clientes de habla hispana de Inbound Labs, que somos una agencia de contenido y crecimiento, donde creamos mucho desarrollo de software también a nivel interno e innovación para las empresas y consultoría de organización de empresas. Y a posteriori, pues bueno, en paralelo, después de delegar un poco la agencia, pues por defecto profesional siempre estamos continuamente viendo un poco las tendencias y hacia dónde van los nuevos mercados y cómo afectan a nuestros clientes. Y muy centrados, casi todos los fundadores venimos del mundo de startup, aunque tengamos agencias de marketing, pero realmente tenemos el alma esa startupera que nos hace crear productos cada X tiempo. Entonces, cuando vemos necesidades de los clientes, lo que hacemos es construir productos y intentar no oxidarnos, ¿no? En esa parte más de desarrollo de producto y diseño de productos. Y la primera inversión de inteligencia artificial pues fue en 2017 con videolink.com. Nosotros creábamos artículos desde una URL, convertíamos artículos automáticamente en vídeo. O sea, como, bueno, para medios digitales sobre todo, que detectábamos en Twitter qué noticia era la que más se estaba retuiteando y automáticamente convertíamos el artículo en vídeo para tener la primera noticia en formato vídeo, ¿no? ¿Cómo? Cuéntanos un poquito, porque esta parte es bastante interesante. Has dicho 2017. Sí. Los LLMs... Eran Entonces, cuatro chicos israelíes que acaban de salir de la universidad y habían hecho un LLM para reducir un texto grande en 8 frases de menos de 15 palabras, ¿no? Es decir, fue algo muy concreto que nos ayudó a integrar la API de ellos, y nosotros ya teníamos una plataforma de creación de vídeo como Canva, pero para vídeo y basado en plantillas. Entonces empezamos a experimentar un poco con esa parte. Obviamente no tenía el potencial de ChatGPT, y por eso un poco la ansiedad y la frustración de haber cerrado Videolink en lugar de haber esperado 2 años más.
pero realmente cogías la URL y automáticamente te reducía un texto, el texto del artículo en 8 frases de menos de 15 palabras. La palabra más importante de la frase automáticamente detectaba y conectaba con una base de datos de imágenes y vídeos, ¿no? Stocks, ¿no? Libres de derecho, y se ponían en el background del vídeo y se generaba automáticamente con música, etcétera, ¿no? Me interesa, te voy a hacer unas preguntas sobre esto porque además es que hay poca gente que pueda hablar de cómo funcionaba este tipo de cosas en 2017, ¿no? Que ahora, pues como todos sabemos, es bastante fácil. Hay muchas herramientas SaaS que le das la URL y prácticamente te lo hacen todo. Intuyo que no sería ni tan fácil, ni tan barato, ni con tan buenos resultados, ¿no? Entonces, porque ahí lo que me estás diciendo es si le pasas una URL de un vídeo, primero hay que, no sé si lo harían con la transcripción del vídeo o supongo que con la transcripción del vídeo de YouTube, o si ellos sacaban el audio, lo transcribían, ¿no? Que ahora se podría hacer con Whisper muy fácilmente, pero entiendo que entonces esto no era... No, era inviable. De hecho, la parte de locución, la locución después valía 1 minuto 400 euros hacer una locución porque tenías que poner el locutor en... Entonces, realmente nosotros llevamos mucho tiempo en la parte de Do It Nothing, ¿no? Hacer automatización de creación de miles de vídeos automáticamente, de esa parte de 2017. Y realmente lo que queríamos era automatizar todo, ¿no? Entonces, lo que está pasando en la IA ahora, realmente nosotros llevamos mucho tiempo haciéndolo, lo que pasa tecnológicamente no era viable. De hecho, estábamos con Ruby on Rails, todo lo que es el desarrollado de la aplicación, que empezamos en 2012, cuando Basecamp lo convirtió un poco en el estándar, ¿no? de desarrollo. Y eso fue también una tara que tuvimos que aguantar en el tiempo, porque cada vez era más caro mantener la plataforma bajo esa tecnología. Y a nivel de funcionalidades, lo que teníamos es que tú añadías la URL de cualquier artículo, se hacía scrapping del texto. Eran artículos, no vídeos. Eran artículos, vale, que me he liado. Tenías la URL y automáticamente te creaba ¿no? Te hacía un resumen y reducía a 8 frases de menos de 15 palabras, que era lo que se convertía en vídeo, de cualquier noticia o cualquier artículo. Y la verdad que, bueno, tenemos un vídeo explicativo por ahí que no es algo que hayamos aprovechado ahora puntualmente como para decir que llevamos muchos años en la IA, que realmente ha sido una inmersión, no fue una especialización, porque no había tanta información en esa época. Pero sí es verdad que a nivel de modelos de negocio intuíamos que lo de con el móvil decir que dame un vídeo para el cumpleaños de mi hijo era algo que se iba a automatizar en algún momento. Lo que no pensábamos es que iba a surgir lo de ChatGPT o de OpenAI con esta velocidad y con este avance exponencial, ¿no? A nivel de todo, de modelos de negocio, es que le falta esto y al día siguiente ya lo tienes, ¿no? Toda esa evolución ha sido ya exponencial y nosotros que íbamos esperando y viendo un poco la evolución de estos 20 años, ¿no? En tecnología, lo que nos sorprende ahora es esa velocidad y que también nos apasiona el saber que no tienes que esperar tanto para conseguir lo que falta a nivel tecnológico, ¿no? Eso es lo que nos está dando un poco ese contexto. Y a nivel de creación de vídeo, pues intentamos todas las formas. Y de hecho ahora hay herramientas como InVideo que la conectas con ChatGPT y en 5 segundos prácticamente tienes un vídeo hecho desde ChatGPT, ¿no? Y te crea el copy. Y también es interesante cómo han evolucionado los modelos de negocio, ¿no? Nosotros hemos pasado por crear producción audiovisual y hacer spots de televisión con 30 o 40 personas en un plató a automatizarlo, ¿no? Entonces, todos esos modelos de negocio que hay en medio de el do it yourself, el do it nothing y el do it for me, ¿no? Que son los 3 un poco paraguas de servicios que hay en producción. La verdad que ha sido apasionante cómo de repente ha cambiado todo el mercado y cómo va a cambiar, ¿no? Porque sabiendo cómo está evolucionando, la verdad es súper interesante. Claro, en ese aspecto digamos, por entrar en la parte en concreto de automatización de vídeos, ¿no? Que eso, supongo que hay poca gente con experiencia previa digamos, todas estas herramientas de inteligencia artificial, que tenga esa perspectiva y vea que la magia que sucede ahora, pues el valor que tiene, ¿no? Porque es que comparado, por ejemplo, las automatizaciones muy sencillas que se pueden hacer ahora,
pues te ahorran, a lo mejor, que pueden multiplicarte en productividad en algunas tareas o algunas funciones por 20, fácil, por 40, yo qué sé. Sí, Entonces, digamos, en cuanto a producción de contenidos audiovisuales, producción, publicación, etcétera, cuéntanos un poco cómo era antes y cómo es ahora y cómo crees que puede llegar a ser, ¿no? Porque, como sabemos, esto cambia en cuestión de semanas, ¿no? Si estuviéramos hablando hace un mes o un poquito más de un mes, ni sabríamos que existía Sora, ¿no? Que a determinadas áreas de la producción audiovisual le puede dar la vuelta absolutamente, ¿no? Sí. Y es decir, yo que he vivido, ¿no?, esa parte más de transición de spot, de realización, de postproducción tradicional a lo que estoy viendo ahora, y estoy muy, muy metido porque sigo teniendo la productora con mi hermano. Mi hermano está en la producción audiovisual y él sigue haciendo los vídeos en After Effects, pero cada vez que le paso algún link se deprime porque realmente se consigue el mismo resultado final con el menor esfuerzo, menor coste, y eso cambia las reglas y el mercado. Y el que está intentando verlo de otra manera, aunque sea la parte de vídeo, si lo llevas a diseño es parecido. Y si lo llevas a desarrollo, va a ser parecido. Y en todos los aspectos de consultoría, también tengo muchos ejemplos de cómo vendía cosas a 5.000 euros y se hacen ahora en 10 segundos. Pero comprobado, es decir, se puede mostrar. Realmente en Miro, por ejemplo, te puedo compartir en cualquier momento el trabajo que había detrás de una estrategia de OKR, por ponerte un ejemplo, ¿no? Que era un pack de estratégico y tal, ¿no? En la parte de vídeo, lo que estoy viendo es que hay productoras que ya no pueden vivir de los 3 segundos que se pegaban a lo mejor para una producción de viniendo aquí a Las Palmas, grabando con 80 o 100 personas a nivel de producción, porque Sora con un prompt lo va a hacer en 5 segundos, ¿no? Y hay un vídeo en Sora de referencia que está grabado como en Tokio, que se ve una chica caminando y tal. Eso a nivel de producción puede costar, solo por los derechos del contexto, de cerrar la calle y poder grabar en la calle, 150 a 300.000 euros. Es decir, con todo, cámaras, ¿no? Comparar. Es decir, ese plano en particular no se podría conseguir de otra manera si no es con un coste excesivo. Y lo mismo a nivel de marketing, ¿no? Es decir, yo que tengo una agencia de marketing, de inbound marketing, en la parte de contenido, es abrumador. Es decir, el 20% de los clientes los hemos perdido porque lo están haciendo a nivel interno. Y lo están haciendo a nivel interno y antes cobrábamos 1.500, 1.200 euros por hacer un artículo de blockchain, por ponerte un ejemplo, que teníamos que buscar a alguien muy, muy especializado, pero ahora no tenemos argumentos y la parte de valor que intentes argumentar es un 70% menor a lo que podías argumentar antes, ¿no? Por ir por partes un poquito, David, has comentado, digamos, el efecto que puede tener Sora, que, bueno, todavía no está disponible, pero es cuestión de tiempo, aunque creo que tienen que hilar muy fino en los costes, ¿no? Porque son brutales, pero bueno, vista la velocidad a la que va todo esto, llegará sin lugar a dudas. Pero, por ejemplo, o sea, ¿cuál... o utilizando ese ámbito de la producción audiovisual más sofisticada, comentabas que la escena de la chica andando en Tokio, y es totalmente lógico, ¿no? Es decir, hubiera supuesto desplazar gente, o sea, el lío que había que montar para grabar esa escena, pero ¿no se podría decir lo mismo un poco, pues, por ejemplo, de efectos especiales de masas en un estadio de fútbol? Pues en las producciones de Hollywood de los años 40, ¿no? Pues tenían que llevar ahí a 2.000 personas y eso desde hace un tiempo pues ya no llevan a 2.000 personas, sino que las meten con ordenador, supongo que con After Effects o alguna herramienta más profesional. Pero no deja de ser un poco lo mismo y se irá acomodando. Tampoco estas herramientas After Effects tuvo un impacto tan negativo, ¿no? O sea, por un lado, pues habría algunas tareas que se hacían de diferente forma y gente que perdiera a lo mejor sus puestos de trabajo tuviera que reubicarse, pero utilizando este ejemplo, ¿cómo ves
de oportunidades que puede dar y que no, ¿no? Seguramente lo que hace es ampliar el mercado más que devorar un mercado que tiene un tamaño fijo, ¿no? Sí, sí, es una buena reflexión y realmente es donde creo que estamos todavía acomodándonos, ¿no? Es decir, primero yo creo que el impacto inicial hay que aceptarlo, es decir, o por lo menos como lo estoy haciendo yo, es no puedo esperar a que la industria me coma, sino que realmente yo ya empezar a buscar alternativas, que de hecho es lo que llevo haciendo los últimos 20 años, no es algo pero es que ahora es más evidente, ¿no? Es decir, no puedes crear un búnker los próximos 5 años de tu negocio porque sabes que te van a atacar en 2 semanas. Y es lo que he visto con los 8 SaaS que he montado de inteligencia artificial en menos de 2 años. Incluso cuando ChatGPT no estaba todavía lanzado, había montado una aplicación de contenido parecida a Copy AI para crear copies, etcétera. Cuando salió ChatGPT ya no tenía sentido. Saqué Claro. DocToChat para subir PDFs y crear un chatbot sobre el PDF, y a las 2 semanas salió el Plus para añadir un PDF, ¿no? Entonces, todo esto a mí lo que me está llevando un poco a la parte de oportunidades es a cómo construir un modelo de negocio que sea viable en cuanto a cantidad y calidad, ¿no? Más basándonos, por ejemplo, en la estrategia SEO, el poder crear 50 artículos o 30 artículos, cuando antes solo podías hacer 2 o 3, y ver cómo impacta o cómo te penaliza Google y aprender de todo ese proceso para que sea un valor añadido en el futuro. Pero ahora mismo, a nivel de oportunidades, yo lo veo como, es decir, el primero que dé el paso en entender que realmente está cambiando la industria. Creo que en todas las industrias, y cuando te digo todas las industrias, me refiero y tengo un montón de ejemplos de todos los departamentos con empresas que facturan 1.000 millones de euros, con 9.000 empleados, y estar con todos los directivos de uno a uno, hacerles entrevistas y demostrarles que muchas de las cosas que hacían antes los haces ahora un 70% más rápido y con menor coste. Y te hablo de la música de un jingle para un supermercado. Es decir, con herramientas como Suno, en 5 segundos puedes justificar 2.500 euros que antes te gastabas en la parte de creatividad con un músico. Y no se puede debatir. Es decir, lo ves en 5 segundos y no hay más conversación. Como no hay más conversación cuando creas un artículo en 5 segundos en ChatGPT, que después en la segunda capa de nivel se puede discutir. Pero la realidad es que tienes que hacer un sobreesfuerzo para explicar al cliente que eso vale más caro. Y la percepción de valor del cliente es lo que realmente está llegando a cambiar, no solo la tecnología, es la percepción de valor de cuando tú le pides un presupuesto a un cliente te pide un presupuesto de un artículo, siempre va a pensar que tiene una parte de automatización ahora. Y lo mismo con el vídeo. Entonces, ¿cómo transformarlo en una ventaja, por ejemplo, en el sector del vídeo? Pues ofrecer más cantidad y calidad, pero con una visión más estratégica en base a que el valor sea la cantidad, porque antes no se podía producir tantos vídeos, ¿no? Entonces, ahí hay un gap que creo que ahora se llena en cuanto a calidad-cantidad, y eso se puede convertir en una oportunidad de ofrecer packs con mayor cantidad de cosas, ¿no? Me parece muy interesante esto último que has dicho, ¿no? Es decir, digamos, si antes el presupuesto que tenían, por ejemplo, para hacer una producción, un vídeo para redes sociales, etcétera, pues fueran 25.000 euros, ¿no? Pues a lo mejor antes se hacía un vídeo de una calidad determinada, uno o dos. Supongo que ahora lo que permite eso es hacer vídeos de una calidad similar, que, por cierto, también una cosa interesante es tienen que competir contra muchos otros vídeos de muchas otras empresas para captar atención de una calidad similar, ¿no? Claro. Entonces, supongo, antes has hablado también de SEO, supongo que eso también tiene tela en ese aspecto, ¿no? Claro, y realmente, Lucas, al final, el marketing lleva 20 años en crisis. Es decir, el estar posicionando en Google artículos y que la manera de posicionar, nosotros nos dedicamos al inbound marketing, que es un concepto que construyó HubSpot y donde somos partners, y donde realmente una de las estrategias era coger el contenido que está posicionado y hacer un por 10. Perdón, David, por si puedes hacer una breve explicación, porque
creo que habrá bastante gente que haya oído hablar del inbound marketing, pero tampoco entienda muy bien qué es, ¿no? Sí, inbound marketing es el marketing de permiso, ¿no? Que realmente tú crees artículos y crees valor o crees un PDF, un libro y cuando se lo descarguen entiendan el concepto de lo que quieres vender y que vengan a solicitarte información sobre tus servicios, ¿no? Pero no hacer marketing directo, ¿no? Es como el marketing indirecto, por entenderlo rápido. Pero realmente es un proceso para desarrollar un cliente desde que le surge la necesidad, el momento cero de la verdad que le comentan, que le llaman, hasta que toma la decisión de compra. Hay un montón de pasos que tienes que ir alimentando a ese cliente para hasta que tome la decisión de compra, ¿no? Entonces, todo ese proceso le llaman, el método que HubSpot lo llamó, se llama inbound marketing, ¿no? Entonces, claro, en todo ese proceso, al final la parte de SEO es súper importante porque tienes que posicionar bien los artículos y le tienes que dar garantías a los clientes que la inversión que va a hacer es para posicionar bien y que los clientes lean los artículos y después vengan a tu negocio, ¿no? ¿Qué pasa? Que en marketing tú estás posicionando, es decir, lo que tienes que generar de calidad para que algo se posicione, tiene que estar basado en el algoritmo de Google. Y eso lo llevan haciendo muchísimos años, ¿no? Y es realmente una crisis porque al final se posiciona no lo mejor a nivel de contenido, sino lo que realmente Google decida que es más relevante, ¿no? Y realmente al final hemos estado muy cautivos a ese marketing que al final se convierte en algo repetitivo, que lleva siendo repetitivo muchos. Los 10 consejos para hacer un vídeo explicativo. Es decir, hay 500 artículos igual. Y ese es el problema, ¿no? Que a lo mejor ya estamos tan acostumbrados que pensamos que es marketing bueno, pero realmente hemos estado cautivos muchos años a ese automatismo. Ahora va a ser multiplicado por 500, ¿no? Es decir, Claro. porque se va a hacer en segundos y la gente va a intentar pues hackear un poco el sistema otra vez y se va a convertir, va a ser algo exponencial, ¿no? A nivel de repetición. Y una cosa interesante que, ¿cómo ves? Parece que además tú y yo desde que nos conocemos hemos visto pasar, subir hype sobre muchas tecnologías, crowdfunding, Second Life, o sea, se me ocurren bastantes, ¿no? Bitcoin, NFTs, metaversos. Pero esta parece que es distinta, ¿no? Entonces, ¿puede ser esta la primera que le hace realmente, por ejemplo, replantearse a Google su modelo de negocio principal, que como todos sabemos es mostrar anuncios en los resultados de búsqueda? Y no me viene ahora el nombre a la cabeza, digamos la alternativa a Google que te ofrece directamente las respuestas. Es que no me sale Synthesia, pero no es Synthesia. Básicamente es un buscador como de Google, solo que en vez de darte los enlaces a donde tal vez puedas encontrar las respuestas, las preguntas, pues te da las preguntas, ¿no? Te das las respuestas. Entonces dicen que tal vez Google reoriente su negocio a que la gente pague, ¿no? Por tener los resultados de esa forma. Estás hablando de que se puede inundar de resultados el SEO y tal, pero a lo mejor esto es algo que, digamos, es que da la vuelta a todo y es que ya ni SEO ni nada, ¿no? No sé por dónde ves cómo puede ser el futuro del inbound marketing o la generación de contenidos o... Yo creo que, es decir, el comportamiento de usuario está cambiando y es demostrable, ¿no? Desde que salió ChatGPT, ya la gente cuando tiene alguna solicitud relacionada con, no sé, a nivel legal de cómo presentar la declaración de la renta, si tienes ChatGPT comprado, vas a ir a ChatGPT. Si tienes ahora Gemini o si tienes Cloud, ya lo vas a descartar Google automáticamente porque no está, el contenido que vas a encontrar no es el de más calidad. Y sobre todo porque es una búsqueda direccionada, ¿no? A algo concreto y que si añades bien el prompt vas a tener mucha más calidad que estar buscando un montón de artículos. Primero en Google y después un montón de artículos. A nivel de experiencia de usuario cambia completamente. Por eso Google se está dando cuenta y está añadiendo cada vez más ads porque está viendo que hay algo, ¿no? A nivel de métricas tendrán a nivel interno, supongo, algún tipo de bajada a nivel de consultas porque para argumentar las campañas de publicidad. Y después están añadiendo la parte de inteligencia artificial de poder consultar, ¿no? Directamente con IA. Y el resto de cuando se convierta en un estándar, los LLM o los
al igual que ChatGPT. Imagínate que ChatGPT lo liberan, o lo liberan me refiero a nivel de, ya con 3.5 se puede, ¿no? Pero Cloud, por ejemplo, Gemini, etcétera, que se va a convertir un poco en el estándar, la gente cada vez va a buscar menos en Google tradicional. Entonces, no hay espacio para poner tantas ads cuando tienes ¿no? Tienes la navegación de Gemini, por ejemplo, donde se rellena toda la pantalla, ¿no? Entonces, no sé cómo van a incrustar publicidad dentro de esas respuestas, ¿no? Que eso es un poco, y que no realmente no se vendan a las marcas sugiriendo software bajo pago, ¿no? Porque al final va a perder un poco el alma de la neutralidad que tiene ahora a nivel de contestaciones. Entonces, estoy viendo una evolución que a nivel de SEO también va a afectar el que no... Yo siempre lo digo, que yo no he visto hasta ahora, y creo que estamos de acuerdo en muchas cosas. Yo estaba en el blockchain, he estado en la parte de video marketing, fui de los pioneros, ¿no? Cuando empezó el video marketing, que se ha convertido en realidad. Al final el tema de TikTok, Instagram y tal, que fue lo que mató nuestra plataforma, pero realmente se veía que el video recurrente iba a ser una realidad, se convirtió en realidad. El tema de blockchain, es verdad que tú, para explicar blockchain, hay una fricción enorme. Estamos hablando que yo en 5 segundos he explicado a alguien que no es digital el potencial de ChatGPT, y no hay discusión. Es decir, no hay discusión en el valor y la fricción, y al mercado al que se va, es un mercado donde va a tener mucha accesibilidad, y encima yo no he visto en mi vida, en los últimos 2 años, a nivel de eso, ¿no? La competencia rápida en un mercado cuando hay un dolor en concreto, porque de repente a las 5 semanas aparecen 500 competidores. Porque realmente, y en el metaverso hay una fricción, en blockchain hay una fricción. En inteligencia artificial, tú abres Suno AI para crear una música, le pones, créame la música del mejor supermercado de Canarias, por ponerte un ejemplo, y crea 4 versiones que no puedes mejorar a nivel de producción porque no tienes el dinero para producir cuatro canciones de ese nivel. Y te lo digo porque también he estado en producción audiovisual, perdón, en musical, y sé lo que es estar con herramientas como Cubase y la producción audiovisual que te da, y la calidad. No se puede discutir, es que es abrumador y se ve. No, el que no lo quiera ver es porque realmente después no, es que no se va a llegar al conocimiento humano y tal. Digo, a lo mejor no ha salido mucho a la calle, porque una cosa alucinante no es mejor que ChatGPT, a nivel de opinión, me refiero. Con Suno, por ejemplo, que todavía no es perfecto. De hecho, es un poco... Habría que acordarse el sillón de aguacate de Dali en las primeras ediciones, ¿no? Sí. Pero si es posible que lo que hacen 40 o 50 sabandeños, ¿no? En meses de ensayo, y pues esto lo hacen, es que es alucinante, ¿no? Entonces, eso, digamos, por un lado. Yo creo que en cuanto a avances de la inteligencia artificial, está claro que es casi difícil de digerir, ¿no? La velocidad a la que va todo esto. Cuéntanos un poco cómo dentro de los proyectos, háblanos, me comentabas antes que habías puesto en marcha como 10 startups o así. Cuéntanos un poco de qué va cada una y luego nos centramos, descríbenos un poquito sobre todo las de inteligencia artificial y la joya de la corona de la que nos tienes que hablar también. Sí, bueno, realmente comencé el primer proyecto, te decía, ¿no? De Videolink cuando empezamos, en 2017, que hicimos el convertir artículos en vídeos. Después la parte hicimos con Thematic, con Thematic.com, que era una especie de copy AI, antes de que saliera ChatGPT. Pues teníamos una interfaz donde podías crear pues copies para las webs, para redes sociales, para artículos, crear artículos incluso, etcétera. Y realmente lo que teníamos utilizamos la API de OpenAI, y fue el primer experimento que hicimos. Después construimos también Daily Writer, que era a nivel de psicología, tú necesitas volcar pensamientos, ¿no? Diarios para tener una mejor salud mental. Y realmente lo que hacías es diariamente tener una especie de resumen o pensamientos para extraer mucha información de tu cerebro de manera aleatoria, y automáticamente se creaba una imagen de ese pensamiento, ¿no? Una imagen visual que representara ese pensamiento diario,
¿no? Ajá. Y eso a nivel de psicología, pues, era interesante porque los psicólogos recomiendan escribir a mano, por ejemplo, ¿no? Para extraer mucha información y sacar cosas del subconsciente, pues esto era una herramienta precisamente para eso, ¿no? Y fue un experimento como el segundo experimento que hicimos con OpenAI, y también empezamos a utilizar Diffuse para toda la parte de generación de imágenes, ¿no? Antes de... Cuéntanos un poquito, porque me parece interesante, como ya sabes, un poco, Impulsar va dirigido a gente que está haciendo cosas o quiere hacer cosas utilizando inteligencia artificial. ¿Cómo pasas de esa idea, no? O sea, ¿cómo surge? A lo mejor me dices, pues mi mujer es psicóloga y estoy hablando un día con ella. ¿Y cómo es el proceso de convertirla en un proyecto y elegir tecnologías de inteligencia artificial para implementarlo? Mira, a nivel es decir, de manera ambiciosa, yo he sido alguien que he tenido un montón de ideas. No las he podido producir porque estuve 10 años con Videolink y estaba frustrado porque no podía crear cosas en paralelo porque no tenía tiempo y estaba volcado completamente y enfocado a videolink.com. Incluso cuando yo sabía ya que no iba a funcionar, estaba manteniendo la empresa. Entonces tenía siempre esa inquietud por crear productos o crear una especie de venture corporate, ¿no? O una especie de venture builder, ¿no? Interno, para poder, sobre todo, entrenar un poco esa parte más creativa que tenía, ¿no? Empezó la parte de vídeo, después tuve que ser empresario y volví otra vez a ser un poco creativo empresario, que es lo que me... Y la necesidad normalmente no... Yo copio mucho. Es decir, copio mucho sobre todo porque mi objetivo era salir un poco del óxido que tenía con Videolink durante 10 años y empezar a coger un poco de velocidad a la hora de localizar oportunidades, ¿no? Y lo que hice fue empezar a crear un poco esa actividad o esa creatividad y empezar a detectar oportunidades en el mercado, ¿no? Que es lo que me he dedicado los últimos 2 años. Y en paralelo también, pues bueno, he estado en la parte de consultoría de grandes compañías a nivel organizacional, ¿no? Con un sistema que se llamaba, bueno, está Scaling Up, que es como Rockefeller montaba las compañías y demás. Y en paralelo también tenemos la agencia, es decir, que al final son parte de consultoría, parte de generación de la agencia y la parte de startup, que es que no la puedo quitar de encima. Y sobre todo porque creo en que ahora, más que nunca, se está viendo que ahora puedes construir en tiempo récord para un frustrado como yo en la programación, porque no soy programador, el poder hacer prototipos y MVPs en tiempo récord para validar el mercado, cosas en el mercado, ¿no? Entonces, ese músculo es en lo que estoy enfocado en los próximos años, intentar construir esos 30 o 40 proyectos y que estén después validados y una vez llegue a cierto nivel, pues delegarlos en gente que se incorpora al equipo y crear una especie de factoría, ¿no? No solo de inteligencia artificial, sino utilizar la inteligencia artificial para acelerar los procesos de validación y demás. Yo creo que hay una oportunidad más que nunca ahora de todo lo que hemos soñado, ¿no? Como inquietos de la parte de SaaS o de startup. Creo que hay una oportunidad enorme y quiero ser de los primeros en tener ese músculo entrenado. Ahí, en este aspecto que comentas, antes hablábamos de Devika, OpenDevin, etcétera, ¿no? Que luego te preguntaré un poco sobre cómo se pueden usar los agentes de inteligencia artificial y cómo ves que pueda ir la tendencia a usar cada vez más eso en vez de, digamos, chatbots que solo hacen una cosa. En ese aspecto, por ejemplo, me comentabas que habíais estado probando y que cada día estáis probando herramientas como Devika o OpenDevin o una que me habías comentado. ¿Cómo puedes profundizar un poquito más en esta idea que me parece muy interesante? Además, digamos, es muy próxima a mi proyecto Plastilink, que precisamente tiene que ver con lo fácil que es ahora prototipar y validar y sacar un producto mínimo viable, ponerlo delante de gente, ver cómo reacciona, etcétera, ¿no? Cuéntanos un poco qué aproximación tenéis en ese aspecto. Sí, sobre todo, es decir, ahora nosotros estamos muy enfocados en la parte de formación a empresas grandes, ¿no? Porque después viene la parte más de que se van a salir proyectos dentro de las empresas, ¿no? Y nos está pasando, ¿no? Por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos de repente se da cuenta que quiere hacer un mejor onboarding para sus empleados, ¿no?
¿Qué pasa? Que cuando vas a la parte de organización y tienes reuniones con los grandes, ¿no?, con los directivos, pues extraes los OKRs y los ISUs que tiene la compañía o los proyectos que están frustrados y no han podido hacer hasta ahora, y a partir de ahí empiezan posibles proyectos en tu cabeza porque estás absorbiendo esa información y ves que hay dolor, ¿no? Entonces empiezas ofreciéndole servicios a ellos por si ellos lo quieren crear a nivel interno. O por otro lado, pues sí, se puede convertir en un proyecto a lo mejor mixto, ¿no? A lo mejor financiado por ellos y llegar a un acuerdo con ellos y se conviertan en inversores. Hay un montón de vías ahora, sobre todo a nivel de velocidad, ¿no? De poder crear prototipos en apenas 3 semanas y con un coste de menos de 3.000, 5.000 euros, ¿no? Como prototipo me refiero para muchas cosas. Y te pongo un ejemplo claro, tema de onboarding, de reducir la rotación de gente, etcétera. A nivel de formación, por ejemplo, en recursos humanos, pues hemos descubierto que hay herramientas como Learning AI, que te crea un curso para un charcutero, por ejemplo, en 5 segundos, ¿no? Y que tiene la parte de examinarte directamente y después pues tiene la posibilidad de una API y puedes tenerla a nivel interno para todos tus empleados, ¿no? Es algo que antes hacían en vídeo durante 6 meses. Y estos son ejemplos reales, 6 meses, y yo he estado en la producción audiovisual también y sé lo que se tarda en hacer un curso y en esos 6 meses quedarse obsoleto por un cambio de ley. Ya, sí, Y sí. gastarse 10, 15.000 euros en producción. Entonces, es tan devastador ese tipo de... Es tan demostrable que se puede mejorar con inteligencia artificial. Y no con inteligencia artificial, sino que realmente ahora hay herramientas que mejoran los procesos. Ya hablamos de digitalización más que de inteligencia artificial. Y eso ahora es mucho más real. Lo que estoy notando ahora es que la inteligencia artificial, el que no haya hecho los deberes hace 10 años, ahora se va a quedar como mucho más obsoleto que antes y va a ser más evidente los efectos secundarios. Has dicho una cosa que me parece muy interesante, que es la flexibilidad, ¿no? Has comentado antes hacer un curso, por ejemplo, que te tiras 6 meses grabando, planificando los contenidos, etcétera, y va como grabado en piedra cuando es un vídeo, ¿no? Con una persona, un locutor hablando, lo que sea, ¿no? Y cambiar cualquier cosa ahí ya es imposible, ¿no? Ahora mismo todo eso se puede hacer con avatares virtuales, con tecnologías que básicamente cambias la transcripción y con lip syncing los labios, o sea, con tu voz, con la voz del locutor, cambia lo que hayas cambiado en el texto, sincroniza los labios mejor que un doblador, ¿no? O sea, entonces, nunca había examinado este aspecto, ¿no? Pero esa flexibilidad que te da para tener que cambiar algo y hacerlo casi al vuelo, ¿no? Eso es bastante alucinante. Sí, de hecho, mira, te pongo un ejemplo claro de cómo debería de estar siempre la honestidad por encima del oportunismo, ¿no? Y sobre todo a nivel mental para ti, porque a mí me pasaba, por ejemplo, los vídeos explicativos, ¿no? Nosotros teníamos la estructura en un vídeo de 1 minuto de problema, solución, cómo solucionas, conclusión y call to action, ¿no? Era como una estructura de 5 bloques, ¿no? Y eso lo empezó Google con Google Wave en aquella época, ¿no? Que era como una estructura se convirtió en un estándar de comunicación como las películas de Hollywood tienen su estructura de una estructura dramática, etcétera, narrativa, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros nos dimos cuenta que si tú hacías un vídeo explicativo y a los 2 meses cambiabas el producto, el vídeo se quedaba obsoleto. Que además ibais dirigidos a startups. Exacto, que era mucho más doloroso. Lo más lógico es que tengan que cambiar muy rápidamente aspectos cruciales Claro, entonces no podías capturar cosas reales de la aplicación porque podía cambiar en 3 meses y yo lo había vivido también. Entonces, nosotros siempre decíamos, mira, la parte del problema va a ser siempre estándar, a no ser que dejes un pivotaje muy tal, pero la parte de cómo funciona, no añadas capturas de pantalla porque te vas a quedar obsoleto y después vas a tener que pagar otra vez. Y si lo hubiera hecho, a lo mejor hubiera ganado más dinero, pero realmente me acostumbró a darle valor al cliente, ¿no? Que el cliente viene con el tiempo bueno, pues el tío ha pensado más allá de vender, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora, es con el tema del vídeo, el que hizo el contenido en ese supermercado y sabía que en 6 meses se había quedado obsoleto, si ha hecho un buen briefing, lo tiene que deducir. Y con el tiempo, al final, se ha quedado con una frustración por parte del cliente que no va a volver a hacer un vídeo más, ¿no? Entonces,
Cuando tienes esa mentalidad de centrarte en el valor del cliente, con el tiempo vienen los resultados, ¿no? Y creo que eso es donde nos tenemos que acostumbrar, y sobre todo que puedes tener un oportunismo ahora, los próximos 2 años, de, es que puedo hacer una música y como no conoces uno, pues no va a ir a hacer la música. Realmente creo que, bueno, mi concepto, por lo menos la filosofía que tenemos, es estar en el escenario, en vernos ya en ese escenario de cómo se van a mover las cosas para tener 1 año de ventaja o 3 meses, ¿no? Porque esto va tan rápido que ya no es un búnker emocional de, ¿no?, de estatus de 1 año, es que creo que cada vez va a ser menos tiempo. Entonces, en esa parte de vídeo, ahora se va a llevar a los vídeos dinámicos, que era lo que hacíamos nosotros, de vídeos personalizados con el nombre de cada persona. Eso lo llevamos haciendo nosotros un montón de años. De cada vídeo iba a cada uno de los emails de una persona concreta, y eso ahora se está convirtiendo un poco en el estándar, pero a otro nivel, con sincronización labial, como comentabas, ¿no? Con toda esa parte de... O sea, yo creo que el futuro va a ser la personalización, ¿no? Incluso las películas de Hollywood, como hay alguna de las películas de Black Mirror, ¿no? De la serie Black Mirror, donde la personalización de una película de Netflix, ¿no? Donde se veía donde tú realmente vives esa experiencia como si fuera tuya, porque el cuadro que vas a ver en uno de los planos es un cuadro que a ti tú diste like en Facebook, ¿no? A ese nivel se va a poder llegar, ¿no? Igual que con las tecnologías de swap face, ¿no? De cambiar caras, que están todas impulsadas por tecnologías de inteligencia artificial, pues la próxima, a lo mejor dentro de 5 años, te sientas en el salón de tu casa a ver una película con tu familia y los protagonistas de Jumanji, pues tienen tu cara, la de tu mujer y la de tus hijos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un aspecto muy interesante de la inteligencia artificial, es que hay unas tecnologías de base que, aparte de avanzar rapidísimo, es que ya dan unas posibilidades enormes de hacer cosas, ¿no? Con lo cual, construir capas de valor por encima de eso es una opción bastante interesante, no exenta ni mucho menos de riesgo, porque pues, seguro que te suena familiar esto que te digo. Se te ocurre una idea, empiezas a implementar y a desarrollar una capita y de repente mueve ficha cualquier empresa grande y lo saca como una funcionalidad y a tomar por saco todo lo que has hecho, ¿no? Porque yo creo que eso, a nivel de puesta en marcha de proyectos que utilicen IA, es uno de los aspectos más interesantes, ¿no? Es decir, aunque se tarde poco en desarrollar, sea barato, etcétera, pero es que hay mucha inseguridad en cuanto a que puedas generar una ventaja competitiva grande, ¿no? Sí. Sí, y te pongo un ejemplo claro, ¿no? Nosotros tenemos varios cursos que hemos hecho empezamos uno de ChatGPT hace 1 año, apenas 3 semanas después de lanzar ChatGPT, creo que fue. Hubo un alumno que era profesor de inglés, después nos pidió presupuesto porque se le abrió un poco la mente con poder crear una aplicación, y creamos una aplicación. Llevamos unos 3 meses más o menos desarrollando la aplicación de conversación, ¿no?, en inglés, para poder entrenar el inglés claro, en 3 meses han salido un montón de novedades relacionadas con el audio. Es decir, hay la de Yume AI, que realmente tiene la parte empática y tal. Ahora la queremos meter dentro de la aplicación, ¿no?, con esa empatía, porque el salto de experiencia de usuario es un por 20, un por 30, ¿no? Porque cómo pronuncia, etcétera, pues... Pero por otro lado no está en multidioma, pero nosotros sabemos que va a estar en multidioma en algún momento, y seguramente mucho más rápido de lo que nosotros pensamos a nivel de histórico de novedades. Entonces tenemos que tener esa experiencia y ese músculo que te decía para tener una opinión cada vez más cercana a cómo está evolucionando en cuanto a tiempos todos estos productos. Entonces, con el tema de la aplicación, yo no puedo dar garantías de lo que va a pasar en 6 meses al cliente. Antes sí, es decir, era muy fácil. Yo tuve Videolin 10 años y realmente el mercado no cambió tanto. Pero es que ahora pensar en que Videolin va a durar más de 2 años es una quimera, porque tenemos que acostumbrarnos al nuevo ritmo, y hasta que no estés en el día a día y no lo veas en productos y no lo sufras, ¿no?, en cómo un producto se te queda obsoleto en apenas 2 semanas, no vas a crear el músculo. Entonces, lo que hay que crear es empezar a ser más generalista, ¿no?, y empezar a crear ese músculo de crear y
abrir y cerrar proyectos, ¿no? Con mayor agilidad. Ya viene del Lean Startup, donde tú eres un experto, de donde sabes que está en vena, ¿no? Y de hecho, Videolink venía de lo tuyo, Sí, sí, sí. de tu especialidad, ¿no? Por eso, pero el amor ese a validar las cosas. Pero ahora se está convirtiendo en algo que ya no estaría bien tenerlo, es que cualquier persona tiene que ser Lean, ¿no? En todos los Sí, sí, aspectos. sí, sí. Antes de que sigas contándonos los proyectos que has puesto en marcha de inteligencia artificial, ¿no? Y llegar al sistema operativo, cuéntanos un poco cómo ves, ya que hemos abierto este melón, ¿dónde puede haber más oportunidades de negocio para gente que sepa cómo poner en marcha negocios, que conozca las tecnologías, etcétera? Porque hay, por un lado, digamos, parece que hay, o sea, aquí yo creo que quien más negocio va a hacer son los vendedores de palas, ¿no? Nvidia o otras alternativas que están saliendo. No me acuerdo el nombre de alguna, pero que ha sacado procesadores especializados para LLMs, ¿no? Entonces, ahí en nicho, vendedores de palas van a hacer negocio seguro, ¿no? Los dueños de las tecnologías de grandes LLMs, ¿no? Pues Mistral, Gemini, OpenAI. Bueno, OpenAI tiene un desafío también a nivel de que tiene que soportar muchos costes, pero también ahí más o menos está claro, relativamente, parece que hay una intuición en que van a poder ganar dinero, ¿no? Pero sobre todo en cuanto a producto, servicio, ¿por dónde crees que pueden ir los tiros? ¿Y qué riesgos tiene uno y qué ventajas y otro? Es complicado, ¿eh? Pero He abierto un melón que no es fácil, desde luego. sí, te cuento, o sea, te lo digo yo sobre todo donde estoy enfocado porque lo veo como una oportunidad, ¿no? Y tampoco me da tiempo a aprovecharlas todas las que veo, ¿no? Pero, por ejemplo, la parte de servicio tecnológico, o sea, la parte de desarrollo, el poder crear la parte de prototipos a clientes o toda la parte de... El cliente ni siquiera tiene tiempo para prototipar muchas cosas, ¿no? Entonces, la agilidad de poder presentarles proyectos que antes eran más difíciles de justificar es lo que estamos viendo, que una vez que entiende sus issues o sus problemas dentro de la compañía, es muy fácil ofrecerles, mira, un presupuesto en menos de 5 horas. Entonces, nosotros estamos agilizando, estamos creando un agente de ChatGPT especializado a nivel interno de cómo crear prototipos en tiempo récord, ¿no? Prototipos, me refiero a presupuestos. David, ¿te estás refiriendo a herramientas o proyectos que tienen para mejorar sus procesos, por ejemplo, o a ideas que tengan para nuevos proyectos, para ellos sacarlos, ponerlos en marcha? ¿Qué estáis viendo por ahí? Sí, imagínate, por ejemplo, que ellos quieren mejorar la parte de formación en audiovisual, ¿no? Los procesos de creación audiovisual. Entonces, una IA interna donde ellos tienen una base de datos de 500 vídeos de una grabación de un charcutero y donde ellos pueden a nivel interno con su IA privada poder crear un agente que se convierta en un agente de creación de vídeo, ¿no? Vale, sí. Entonces, ese concepto lo puedes explicar rápido y darle un prototipo al día siguiente y un presupuesto al cliente para ver si le gusta. Y eso antes, a lo mejor te llevaba 3 semanas, 4 semanas, y la parte de IA privada y de toda la parte audiovisual simplemente era imposible. Pensar en que puedes subir 50 vídeos de un charcutero y después generar un vídeo en base a esos 50 y crear un LLM con todos esos archivos es algo que se podrá hacer en breve, ¿no? Sobre todo si Sora abre una API o si la parte de se puede entrenar ese tipo de vídeos, yo creo que se va a poder llegar a hacer. Y es algo que a nivel de costes, pues grabar a un charcutero pues te puede costar 5.000, 7.000 euros y puedes crear un creador de agentes como los de ChatGPT a nivel interno para compañías con su propia IA privada. Como Crew ahí, estas cosas, ¿no? Exacto, como Crew AI. Lo que pasa es que Crew AI lo que hace es conectar, ¿no? Te refieres a la que conecta Slack y y todas las aplicaciones como Notion, ¿no? Realmente es poder crear una IA interna, que todas las empresas van a tener una IA interna, o van a utilizar ChatGPT o van a utilizar Cloud, pero es que va a ser una normalidad y ahí es donde el 90% de las empresas que quieran digitalizarse van a tener que tener o una IA comprada con ChatGPT o con Cloud, etcétera, o van a tener su propia IA interna. Entonces, ahí es donde la parte de desarrollo o las empresas de desarrollo de
de aplicaciones de implementación de inteligencia artificial, al igual que la parte de formación. Ahí veo yo una oportunidad y lo estamos viendo, estamos formando a los clientes, después implementamos con ChatGPT y creación de agentes personalizados a cada uno de los departamentos, pero después eso va bajando en cascada, pues por ejemplo para un supermercado para todos los gerentes de 300 tiendas. Y a partir de ahí, la formación, después una IA privada, cuando ya tengan todos los procesos validados, pues se pasa a la IA privada, porque hay temas de poder subir toda la documentación económica que no quieren añadir la ChatGPT, ¿no? Y pues ahí ya justificas que la inversión en la IA privada tiene sentido porque ha mejorado sus procesos en un porcentaje, ¿no? Te pongo un ejemplo rápido. Creamos un agente para mejorar por ejemplo, la presentación de memorias, ¿no? De licitaciones, el proceso de licitaciones, procesos de análisis de competencia que antes llevaban 2 días y 2 personas, decirnos a nosotros directamente, esto nos llevaba 2 días y 2 personas, lo acabas de hacer una tabla en 5 segundos. Sí, 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 sí. Y valida, es decir, validada que está ok, ¿no? Que no... Sí, que además no es solo que te ahorre tiempo, sino que muchas veces, por ejemplo, no te presentas o descartas determinadas oportunidades de negocio simplemente por lo complicado o el tiempo que te va a llevar y directamente ni las contemplas, ¿no? Por ejemplo, en licitaciones públicas, como estás comentando, he visto algunos vídeos con ejemplos. Claro, es la noche y el día. Vale. Síguenos contando sobre todo cómo llegas al proyecto en el que estás más centrado ahora y en qué consiste. Sí, yo estaba muy interesado, claro, nuestra empresa de Inbound Labs, de la agencia de marketing, es una empresa que lleva gestionándose en remoto casi 12 años, ¿vale? Entonces, toda la parte de procesos asíncronos, cómo contratamos, todos los procesos internos, ha sido vital para el crecimiento de la empresa, ¿no? Y ha sido nuestra obsesión los últimos, yo que llevo menos años, ¿no? 6 años, ha sido una obsesión por mejorar los procesos. Hemos tenido varias crisis de crecimiento en algún momento y hemos tenido que darle la vuelta a toda la operativa, cómo contratamos, cómo gestionamos, cómo alineamos equipos, cómo gestionamos a los clientes, cómo los mantenemos, cómo hacemos upselling, cross-selling, ¿no? Todos los procesos internos de agencia, pues los hemos tenido bloqueos, ¿no? Como todas las agencias en algún momento. ¿Qué pasa? Que con la parte digital y el perfil que tenemos digital, pues tenemos el conocimiento suficiente como para encontramos un método que se llamaba EOS, ¿vale? Que es un sistema que se ha aplicado a más de 100.000 empresas, que empezamos a implementar a nivel interno con nuestros propios recursos y nos encantó el concepto y ya empezamos a trabajar en nuestro propio EOS interno, ¿vale? De cómo alinear a los equipos, superar el techo operativo, ¿no? Hay muchas cosas que EOS vende muy bien. EOS realmente viene de Scaling Up, también de cómo se gestionaba Rockefeller, todas las compañías, estaba inspirado en el libro ese, y es como una versión reducida de Scaling Up. Y nosotros lo que hemos escogido de todos estos conceptos, de estos métodos, lo hemos llevado a cómo la inteligencia artificial va a ser obligatoria dentro de las compañías y cómo tener un método para implementar inteligencia artificial, pero pensando en cómo se redibujan las compañías gracias a estas herramientas. Y te pongo un ejemplo claro. En EOS hay una especie de agenda donde con un cronómetro se tiene una especie de timeline, ¿vale? Una revisión de OKR, buenas noticias, los highlights más importantes del cliente y a nivel interno de cualquier compañero, identificar, debatir y solventar problemas, ¿no? Es como una especie de mapa, ¿no? De cómo no sé, David, si tenías, me habías comentado que tenías a lo mejor algo preparado que nos pueda servir para entenderlo un poco mejor. Sí, no sé. Sí, te comparto la pantalla, así lo vemos. Sí, te comentaba sobre todo que... Porque es un... O sea, yo estoy familiarizado con este tipo de proyectos. Es un proyecto grande y complejo de comunicar, ¿no? Es decir, Sí. Entonces supongo que los apoyos, digamos, visuales también ayudan a... Claro. Sí, es sobre todo que el 90% de las empresas no están bien organizadas o no tienen un idioma común para expresar las cosas. Hay gente que llama objetivos, otra gente que llama retos, otra gente le llama las cosas, a la gente interpreta los OKRs de una manera y realmente lo que hacen este tipo de sistemas es tener un idioma común y poner de acuerdo y alinear a todo el equipo para intentar concentrar lo máximo posible
al equipo a conseguir ciertos objetivos, ¿no? Y que se puedan medir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hasta ahora las consultorías que yo he hecho de organización empresarial, las empresas como World Vision, etcétera, están centradas sobre todo sin un perfil tan tecnológico, ¿no? EOS, por ejemplo, es un sistema que es muy digital, muy para empresas industriales, ¿no? Que lleva casi 13 años, ¿no? Y entonces, por ejemplo, no se utiliza Miro, se utilizan PDFs y se trabajan físicamente en una reunión presencial. Toda parte de esa digital es donde hemos visto nosotros un agujero enorme. Y ahora con el tema de inteligencia artificial se puede incorporar muchísimos procesos, ¿no? Y te pongo un ejemplo, el tema de las reuniones. Por ejemplo, nosotros a los clientes, la parte de briefing, hacemos una entrevista de 1 hora a cada uno de los directivos, traemos con una especie de guión todos los issues de la compañía y con la estructura que tenemos automáticamente desde que se termina la reunión se montan OKR que a la vez fortalecen los objetivos generales de la compañía. Desde que tienes las 12 reuniones con 12 directivos, automáticamente toda esa información está transcrita, reducida y simplificada para convertirlas en OKRs y en posibles estrategias, ¿no? Y estamos hablando de una estrategia que hacíamos a lo mejor por 5.000 euros, 7.000 euros en consultoría. Y ahora... Me interesa, David, los detalles, hasta donde puedas dar detalles, ¿no? Sí. Pero los detalles de cómo implementáis o cómo sucede eso. O sea, tenéis una reunión que a lo mejor es una videoconferencia y con alguna herramienta estas de transcripción, Sí. luego hacéis hacéis la transcripción automáticamente, le pasáis con Whisper o algo de eso, le pasáis un resumen a ChatGPT o a GPT-4 y os lo estructura. ¿Cómo pasáis de gente hablando en una sala o en una videoconferencia a una lista de objetivos? Si he entendido bien, es parte de lo que hacéis, ¿no? Sí, mira, esta, por ejemplo, es un resumen, ¿no? Nosotros tenemos una especie de formulario de acompañamiento para extraer la información del directivo y lo que hacemos es una grabación en Google Meet, como la que tenemos ahora, pero con TLDV, se llama TLDV, que es una aplicación de transcripción que realmente lo que hace es después, cuando termina la reunión, pues hacer un resumen, ¿no? Y transcribir toda esa información. Que además resulta quién ha dicho qué, ¿no? O sea, que... Sí. Claro, incluso le puedes delegar tareas, es decir, si tú tienes bien estructurada y agendada la reunión de lo que vas a comentar, que es lo que debería ser, y lo que hace EOS en realidad, es que tú puedes guionizar la reunión y hacer una parada cada X tiempo para hacer un resumen para que la IA pueda, por ejemplo, asignar tareas directamente desde que se termine la reunión, ¿no? Lo puedes conectar con ClickUp, lo puedes conectar con Slack y incorporar la tarea a una persona en concreto, ¿no? Date cuenta que nosotros, por ponerte un ejemplo claro de la optimización de esto, nosotros teníamos reuniones con 20 personas, a veces de las 20 personas veían las 10 a lo mejor la reunión en directo y 10 a lo mejor por su zona horaria lo veían al día siguiente, pero cada hora que tenían que revisar los vídeos era una hora que nosotros pagábamos porque trabajamos con freelance. Entonces, si vale de media 40, 60 dólares la hora, si lo multiplicas por 20 personas, estamos hablando de 1.800 euros, ¿vale? ¿Qué pasa? Que con esto no hace falta un project manager para reducir, para simplificar todas las tareas asignadas, etcétera. Entonces, a nivel de costes, es algo muy fácil de demostrar que la reducción de costes ha sido más que evidente, ¿no? Eso, si lo llevas a nivel de organización, cambia muchísimas cosas porque cómo te reúnes es uno de los aspectos más importantes de esas reuniones de pulso, ¿no? De cómo va evolucionando la compañía y cuántas reuniones has estado donde a lo mejor solo vas a participar un 5%. Entonces, es que me interesa muchísimo esto. Sí. Digamos, o qué mejores prácticas, porque entiendo que puede haber varias cosas que una inteligencia artificial interprete como una asignación de una tarea, ¿no? Sí. Por ejemplo. Y luego no sé si hay, o esto llegará o está ya, que haya roles que pueden asignar, o eso se hace en las pausas que me vas contando de vamos a pausar y aquí se hace o es un secreto que no podéis contar. No, a ver, te voy a dar, mira, para que veas un poco, cuando decías antes, ¿dónde ves las oportunidades, no?
Nosotros ahora estamos desarrollando una aplicación donde está la posibilidad de añadir a un nuevo componente dentro de la reunión que tiene holísticamente toda la información de la compañía. Porque al final, cuando implementas nuestro sistema, al final tienes toda la información de la compañía y se convierte en un coseo, ¿no? Nosotros le llamamos el oráculo, ¿no? Que es el general, pero es que después cada directivo va a tener su asistente y cada empleado va a tener su asistente y nuevo empleado va a tener su trainer, ¿no? Entonces, cómo alimentas de manera organizada y bajo un método todo esto es lo que realmente nosotros tenemos en iOS, ¿no? Y esto está basado en métodos tradicionales, pero que estamos mezclando el potencial que tiene la inteligencia artificial con esto. Entonces, para nosotros, una aplicación donde tú pulses un botón y el asistente en tiempo real te diga la opinión de cómo debería orientar la siguiente iniciativa, porque tiene la información de los OKR y tiene la visión de la compañía en los próximos 10 años y tiene la parte financiera dentro y sabe los recursos que puede destinar a esa acción en concreto. Tiene mucha más capacidad para dar una opinión que cualquier persona que puede improvisar en un departamento concreto. E incluso que el SEO, ¿no? Porque no tiene toda la información de todos los departamentos, ¿no? Entonces, David, esa visión... Sí. Una pregunta sobre esto. ¿Cómo, para que tenga esta visión holística y vaya asociado a cada uno de los roles, tendrá que tener acceso a una y no a otra información? Entonces, claro, ¿cómo accede eso y cómo hay un sistema de permisionado y os encontráis que las empresas ya tienen implementado ese melón o ahí se descubre que eso sí, no no, ahí te es digo, fatal te cuento lo que se puede contar, pero no te cuento con nombre y apellido, pero sí te cuento que, es decir, el primer paso nosotros vamos a la parte de formación, ¿no? Para sensibilizar. La segunda parte es implementación del sistema, pero cuando te digo la implementación del sistema utilizamos ChatGPT a nivel de agente. Por ejemplo, si uno de los problemas principales de finanzas es cómo agilizar la presentación de licitaciones, creamos un agente y empiezan a coger un poquito de agilidad de cómo utilizar y sacar el rendimiento a los agentes con ChatGPT. No es, cuando, por ejemplo, el departamento financiero no quiere añadir información en ChatGPT, entonces ahí es cuando pasamos a la parte de una IA privada, ¿no? Y una IA privada significa que todos los datos de la compañía que deberían de estar estructurados, que es uno de los problemas que estamos diciendo, ¿no? Que tenemos por la falta de digitalización y los deberes que deberían de haber hecho hasta ahora, si no se han hecho, pues aquí el primer paso es cómo reordenamos toda la información para que se convierta en algo de valor y pueda nutrir a la IA con calidad, ¿no? Entonces, nosotros las IAs privadas las construimos en base a los datos de la compañía, ayudamos un poco también a la estructura de datos y después creamos agentes, ¿no? Agentes me refiero como ChatGPT, pero para diferentes tipos de uso, dependiendo de los issues y los objetivos que tenga la compañía, pues se crean agentes, pero ya en la tercera fase, ¿no? La segunda es ChatGPT, ellos ya se entrenan y cogen un poquito de agilidad, pero después pasan al nivel de justificar que tienen que hacer una guía privada. Y te pongo un ejemplo, eso no solo va a nivel de agentes, es que puedes crear después aplicaciones, por ejemplo, un creador de PowerPoint para tu empresa, utilizar una API externa, pero conectada a la IA tuya, ¿no? Y de esa manera puedes crear un PowerPoint, pero con toda la base de datos de todos tus vídeos, todas tus imágenes, ¿no? De todo lo que la nutres a nivel de datos, ¿no? Perdón, David, cuando hablas de una IA privada, hablas, por ejemplo, de utilizar un LLM en local, por ejemplo. Vale. Sí, o un Mistral, ¿no? Es decir, a nivel de LLM, pues tener un Mistral y que el Mistral sea el chat GPT, ¿no? De chat GPT, pero claro, Mistral no tiene la creación de agentes, entonces nosotros también lo que hacemos es pues facilitarles el poder crear agentes para cosas concretas, por ejemplo, pues un creador de presupuestos o cualquier, ¿no? Un creador de textos para redes sociales, ¿no? ¿Qué tecnología utilizáis para crear estos agentes? ¿Y tiene una abstracción de los LLMs que haya por debajo? No, sabes, como sabes, esto cambia cada semana a nivel de... por eso le decía también. Claro, no. Eso también es un poco decisión de los departamentos de IT a nivel interno, ¿no? Es decir, ahí nosotros asesoramos un poco por la experiencia que tenemos,
pero depende un montón de cómo tengan ellos los datos y también los recursos que quieran gastar. Nosotros Mistral ahora mismo lo vemos como un referente de la parte de open source y tiene la garantía de tener incluso más potencial a nivel de calidad de conversación que ChatGPT. Entonces, para nosotros Mistral se está convirtiendo un poco en lo que siempre recomendamos. Claro, entiendo que en gran medida, gran parte del valor que tiene vuestro asesoramiento o digamos vuestros servicios tiene que ver con que para la gran mayoría de empresas, de organizaciones que no tengan un tamaño tan grande como para poder tener gente dedicada a estar al día de todo esto, las cosas cambian tan rápido que necesitan ese soporte externo, ¿no? O sea, es decir, es bastante... dentro de que vosotros lo planteáis esto dentro de un proyecto que tiene un alcance, entiendo que estos proyectos son bastante de impacto, ¿no? Y alcanzan a varias partes de la empresa, a altos niveles directivos, ¿no? Entonces, entiendo que un requisito que tenéis que tener es estar muy al día del cuál es la mejor forma de implementar esto, que además pueda permanecer en el tiempo Claro. Y luego hablamos de costes, ¿no? Sí, sobre todo que si no está bien organizado, ¿no? Con los tiempos que corren, si no tienes una alineación de equipos, una manera de operar, una manera de sistematizar, una manera de sincronizar equipos, tener claro cuáles son los bloqueos que tienes en la compañía y cómo resolverlos, ¿no? Y también los recursos que necesitas para ejecutar bien, ¿no? Porque, bueno, como dice el libro de estrategia mala, estrategia buena, ¿no? Hay muchas estrategias, pero las malas son más fáciles de localizar, ¿no? Entonces, para nosotros, esto es una manera de operar, es como una especie de volante de decisión de la compañía, pero alimentada o impulsada con inteligencia artificial y bajo el contexto de inteligencia artificial, ¿no? EOS, por ejemplo, tiene un sistema de organización, pero es una especie de agenda en papel. Nosotros utilizamos una IA donde cuando tú tienes la reunión, incluso la IA ya tiene propuestas de cómo resolver los problemas, porque tiene información holística de toda la compañía. Sería un ejemplo sería la parte del proceso que me has comentado, que es una de las partes del proceso, ¿no? Entiendo que tenéis... Claro, por ejemplo, en el tema de las reuniones semanales, ¿no? Está la parte de puntualidad, una agenda programada, grabación y transcripción, respetar los tiempos de intervención. Es decir, lo que estamos preparando ahora es un asistente para que guíe, en lugar de estar el project manager parando a la gente, realmente hay un cronómetro y la IA es la que te avisa de tienes que parar, ¿no? ¿Por qué? Porque si pones a alguien humano, lo pueden tomar a nivel personal, muchas veces se deja hablar a una persona más que otra, ¿no? Hay un montón de sesgos ahí, ¿no? Como en los concursos de startups con el tiempo, ¿no? Exacto. Siempre es desagradable el decir y no se encuentra el momento, ¿no? Y claro, hay una parte aquí de las sugerencias híbridas, que es el oráculo, que le llamamos un poco sugiere un poco cuáles son las resoluciones de problemas o qué acciones hay que hacer para conseguir ciertos objetivos, pues ya directamente ya vienen sugeridas en la reunión. Entonces la reunión a lo mejor se debate en lugar de 90 minutos en EOS, ahora se puede debatir en 30 minutos. O incluso se llega a la reunión y la reunión ya está resuelta. Sí. Porque realmente la IA tiene ya muchísimos datos, ¿no? de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, y te digo por qué tienes que saber dónde, por ejemplo, dónde estás, ¿no? Como compañía, pues tienes que saber en la parte de visión del visionario de la compañía. En EOS, por ejemplo, cuando tú eres el visionario, pues tienes una serie de tareas. Si a ti se te asigna una asistente, muchas de las cosas que tienes aquí las puedes resolver ya casi automáticamente. Vale, por ejemplo, la supervisión de rocas o de OKRs o posibles estrategias, etcétera. Si tienes un asistente, pues te puede ayudar en todos estos procesos. En EOS hay una parte que se llama Integrator, que es una persona que metes debajo del SEO para que extraiga toda la información necesaria para las reuniones. Pues realmente ahora el Integrator es una IA. Antes era una persona que tenías que pagar o que tenías que volver a posicionar, a lo mejor era alguien de operaciones y lo tenías que tener de integrador. Ahora realmente toda esa información se automatiza con una IA.
y ahí se ahorra dinero, ¿no? ¿Y esto cómo se despliega? Me has dicho que en algunos casos hay implementaciones locales de tecnologías que facilitan todo este proceso. ¿Cómo se puede desplegar también como software como servicio? O sea, Sí. ¿cómo es el proceso desde la primera reunión hasta que está generando valor? O sea, realmente el valor, o sea, cuando la primera reunión ya se ve el valor porque hay una agenda, ¿no? Y se ve que la IA ya está aportando valor o sugerencias. En la Sí. segunda reunión hay una serie de to-dos que se deberían de haber realizado la semana anterior y si ya se realizan, la IA sabe que se han realizado. Y te hablo de, por ejemplo, sincronizarlo con ClickUp, ¿no? Cuando tú creas una tarea y la das por terminada, la IA sabe que esa tarea se ha terminado. Entonces, no tienes que estar uno a uno diciendo ya terminaste esta tarea, etcétera, en la reunión, sino que directamente ya se sabe qué reuniones y qué debate vamos a tener sobre lo que no se ha realizado. Me refiero, Entonces, David, creo que me estás describiendo, digamos, cómo funciona una vez implementado. sí, Yo me refiero a un cliente interesado, por ejemplo, en implementar un sistema como esto, que entiendo que muchos vendrán de un interés en EOS y sí, descubrir que existe esta herramienta que te ayuda a automatizar o a agilizar ciertas partes de la implementación de algo muy parecido a EOS, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo es? ¿Os llaman? O sea, nosotros estamos muy enfocados a gente que ha intentado implementar EOS y ahora quiere implementar inteligencia artificial y entiende que EOS se ha quedado obsoleto. Vale. O sea, ya Vale, están familiarizados con los conceptos de EOS, ¿no? exacto. Vale. Que se han leído el libro Tracción, ¿no? Que es uno de los libros así de referencia de reorganización de compañías y que es un poco la Biblia de EOS, pues realmente que ahora quieran implementar la inteligencia artificial en sus empresas de una manera ordenada, pues ahí es donde hemos encontrado nosotros una oportunidad y sobre todo un vacío enorme a nivel de digitalización, porque te digo, EOS es para empresas industriales, ¿no? En general, y esto es para empresas tecnológicas o Vale, o empresas que sea, quieran digitalizarse. a nivel por analizar un poco el modelo de negocio que hay detrás de iOS, Sí, os dirigís a un cliente de un nicho bastante concreto, ¿no? Empresas sí, industriales de un cierto tamaño. Además, vuestro cliente ideal o vuestro buyer persona, ¿no? Como me comentabas, es el directivo, el responsable de este sistema en una empresa que además siente el dolor y la frustración de que EOS pues tiene una serie de procesos muy formalizados que son difíciles de llevar a cabo y que son susceptibles de ser digitalizados. Y no solo eso, sino de aprovechar la inteligencia artificial, ¿no? Ese sería vuestro cliente ideal, ¿no? exacto. Sí, sobre Vale. todo porque se leen el libro, intentan implementar el sistema a nivel interno y se frustran porque no saben si lo están haciendo bien. Y normalmente buscan a un implementador que les ayude en ese proceso, ¿no? Vale. Y nosotros lo que estamos haciendo es intentar ir pues, la puerta de entrada normalmente puede ser alguien del departamento, el director de departamento de marketing, o de ventas, o de recursos humanos, y después vamos a dirección, ¿vale? Si es dirección, mucho mejor, porque ya directamente vas a la persona bueno, que le da la cultura a la empresa, que tiene la visión, etcétera. Pero la puerta de entrada que estamos encontrando es la parte sobre todo de marketing, porque es lo más fácil de argumentar, ¿no? Y de Vale. demostrar. Cuando dices que es lo más fácil de demostrar, es que, como hemos hablado al principio de la entrevista, es precisamente una función que en casi todo lo que hace puede aprovechar la inteligencia artificial, ¿no? No sé si te refieres a eso. Sí, sí, totalmente, sí, el tema de marketing a nivel de eso, de reducción de costes de producción de contenido, de comunicación, soporte, ¿no? Toda la parte de contacto con el cliente automatizado. Es que, o sea, realmente en 10, 15 minutos puedes demostrar cómo ha cambiado, ¿no? Porque sobre todo los directores de marketing no están al día de todo lo que está saliendo, ¿no? De cómo Claro. está cambiando que se va a convertir en una normalidad dentro de a lo mejor un año, ¿no? No va a ser tan sorprendente como ahora. Y después yo creo que va a haber un subidón exponencial y se va a ir creando otra linealidad, ¿no? Pero ahora mismo es muy fácil de argumentar
como te decía, ¿no? También otro cliente, ¿no? Íbamos a añadir una persona en comunicación nueva, pero estamos viendo que podemos automatizar un montón de cosas con IA. Estamos hablando a lo mejor de 30, 50 mil euros al año, que realmente por la formación ya les ha salido rentable, ¿no? Y es algo que estamos... Y también hay un proceso, porque esto parece todo muy bonito, pero la realidad es que falta un tema de madurez, ¿no? Y de después empezar a utilizar cada uno ChatGPT, pues esto no me funciona bien, es que la gente se me rompió, es que, ¿no? Hay un proceso todavía de tiempo para pasar de formación a implementación interna y ya después a IA privada de a lo mejor 6, 7 meses o años. Entiendo que además este es un proyecto que no es una cosa de nicho para un departamento concreto, sino que aplica a casi todas las funciones de una empresa, ¿no? Sí. Entonces, intuyo que también un papel relevante es el diseño a nivel general, que ahí interactuaréis, supongo, con los CTOs mucho, de una estructura y unas herramientas de inteligencia artificial que eviten que un departamento, o sea, que un departamento esté usando ChatGPT y le pueda subir documentos, que otro departamento esté utilizando Stable Diffusion para editar imágenes y sea un cacao. Exacto. Entonces, supongo esa visión holística y de dar un paso atrás y decir, esto es todo lo que hay que hacer, diseñemos. Cuéntanos un poquito qué... Sí, nosotros le llamamos organigrama, es decir, es como un organigrama de IA, ¿no? De qué permisos dar, cómo estructurar toda la parte de la compañía a nivel de permisos, de acceso a información, porque es crítico, es decir, hay información en muchos aspectos muy... Y ahí es donde, claro, a nivel de sincronización con los departamentos de IT son, vamos, el proceso más importante de todo esto, ¿no? Que cada uno de los agentes o asistentes que tenga cada uno de los directivos o personas, pues estén bien sesgados, ¿no? Esa es un poco la misión de cómo, por eso hay que organizar bien todo, ¿no? Y te pongo un ejemplo claro, con la parte de horizonte, que es hacia dónde va la compañía, ¿no? A nivel de visión de la compañía, dónde llevarla, ¿no? Cuál es el propósito, etcétera. Si no tienes bien nutrido, por ejemplo, los valores de la compañía y empiezas a alimentar la IA, dentro de 2 años, de repente la IA te va a proponer algo que no está alineado con los valores de tu compañía. Entonces hay que hacer una revisión trimestral de los valores continuamente para ver si se está ejecutando bien la IA, está dando sugerencias de calidad y que están alineados, pues eso, con inclusividad, o sea, con todos los valores que tú tengas en la compañía, pues al final tienes que tener alimentada la IA para que te dé pues sugerencias de cómo resolver un OKR concreto, un indicador clave de cómo aumentar la efectividad de la compañía, pues por ejemplo que no sea una sugerencia de echar personas, ¿no? Por ponerte algo en contexto, ¿no? Para que la IA vaya creciendo éticamente y alineada con la cultura de la compañía. Eso hay que hacer un ejercicio previo de tú tenerlo claro para poder apuntar una IA ética, ¿no? Y por ir cerrando un poco digamos, el ciclo de implementación, etcétera, Sí. una vez tenéis un cliente interesado, le habéis podido exponer vuestra solución, ¿cuáles son los principales obstáculos o desafíos que os encontráis? Es decir, puede ser el que no tengan datos, que no hayan recopilado datos, que no estén organizados, que dentro de que vuestro cliente ya es alguien que, por la definición que hemos dicho antes, es de alguna forma sistemático y ha movido ficha en la dirección correcta, ¿no? Es decir, no estáis evangelizando a pymes pequeñas que no tienen ninguna sensibilidad hacia este tipo de cosas, ¿no? Pero eso, seguridad, ¿qué cosas les preocupa o la percepción? ¿Cómo es la gestión del cambio en todos estos procesos? Yo creo que hay muchas empresas que nosotros tenemos 3 fases, ¿vale? Que es la fase 1, te lo muestro en un segundo. Nosotros tenemos 4 fases, perdón. La parte de formación, la parte de formación de IA, la parte de implementación de iOS, pero con ChatGPT, ¿no? Lo que te decía y después la parte de implementación de IA privada con soporte y agentes, lo que surja, ¿no? Vale. Y la parte de seguimiento a nivel de actualizaciones, porque está cambiando todo muy rápido, pues toda la parte de seguimiento y seguimiento trimestral y tal como es, ¿no? ¿Qué pasa?
que mucha gente ya está empezando con esto sin tener esto. O mucha gente ya está implementando una IA privada, pero no tienen un sistema ni un método de cómo organizarse a nivel interno. Entonces, va a ser vital que si no tienes una compañía bien estructurada y organizada bajo un método donde alinees a todo el equipo y todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, o la IA se va a construir de manera, ¿no? Con una semilla deforme, ¿no? Porque con el tiempo casi, ¿no? creciendo, se va alimentando de diferentes fuentes y eso con el tiempo pues, se puede convertir en algo que se puede volver incontrolable. Si no tienes un método para organizar la compañía, es muy difícil construir a nivel tecnológico este crecimiento de manera sostenible. Es mi percepción, que ya pasaba en empresas normales, cuando crecen de 50 empleados a 200, que sabes que hay una complejidad enorme ahí de pasar de 50 a 200 empleados, porque si no has organizado bien la compañía, la has sistematizado, ese salto va a ser más duro, ¿no? Y esto es lo que va a pasar con el tema de la IA también. Sí, me recuerda un poco a hace unos años que tú te acordarás cuando empezaba la gente a anunciarse en Facebook, ¿no? Y decía, quiero anunciarme en Facebook. Y decía, me contaba un amigo que los clientes decían, quiero estar en Facebook. Y bueno, vamos a hablar de tu estrategia de comunicación. Yo quiero estar en Facebook, ¿no? Pero es que hay que saber lo que hay que comunicar, etcétera. Quiero estar en Facebook, vale, son 3.500 euros. Bueno, vale. Claro. Bien, y a nivel de percepción de la gente internamente, como has comentado, uno de los objetivos que tiene es aumentar la productividad. ¿Te has encontrado miedo o rechazo en trabajadores, directivos o algo, preocupación por cómo pueda percibir los empleados estos? Y ya sabes que gracias en gran medida a la ciencia ficción y a Black Mirrors y cosas de estas, la gente piensa le dices inteligencia artificial y piensa en robots que matan humanos, ¿no? Entonces, sí. ¿Y cómo se gestiona eso? ¿O qué recomendaciones? Sí, ahí hay lo de matar al jefe, ¿no? La teoría esta de cómo matar al jefe, ¿no? Es el síndrome de tengo miedo a que esto me quite mi trabajo o que como estoy ahora mismo cambie mi día a día, ¿no? Entonces, eso pasa en directivos y pasa en empleados. Entonces, nosotros, por ejemplo, dentro del sistema tenemos una parte de sensibilización de cómo comunicar esto de la forma correcta, porque el impacto inicial o el boca a boca interno que puede provocar es que ahora hacen esto mucho más rápido y seguramente que me van a echar, eso quita sueño a mucha gente. Me refiero a estar pensando que a lo mejor mañana me van a echar porque llevo la contabilidad de la empresa y ahora la contabilidad se acelera un 30%. ¿Cómo justifico ese 30%? Entonces, por eso es súper importante la parte de los valores y el propósito de la compañía, tenerlos sólidos para que la empresa para que este cambio de tecnología no afecte la cultura de la compañía, ¿no? Y lo que estoy viendo es que ese miedo inicial, el impacto inicial es de miedo. El impacto inicial no es de me alegro de que esta tecnología exista, ni que o sea, posiblemente a los socios a nivel de rentabilidad les atraiga, ¿no? A los socios me refiero principales, pero el impacto de, por ejemplo, dirección general, de cómo pueden interpretarlo los directores de cada área y a la vez pues los empleados, es algo que si no se comunica bien y no hay una intención detrás a medio o largo plazo y no simplemente reducir costes y echar gente, si se comunica de la manera correcta es un desastre. Eso es lo que estamos viendo que nos ha pasado, ¿eh? Y nos ha pasado también que se malinterprete eso, ¿no? O que realmente se enfoque todo a reducción de costes. O en lugar de aumentar los costes para hacer más cosas productivas y convertir la tecnología en una ventaja que te pueda acelerar en la cantidad de artículos que quieres generar al mes, por ponerte un ejemplo, ¿no? En lugar de quitar gente, a lo mejor es añadir 5 personas, porque a medio plazo te va a salir, vas a tener más retorno en SEO, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, muy bien. a nivel psicológico hay mucho bloqueo, Súper interesante y conocía ya un poco el proyecto porque lo habías presentado pero vamos, me encanta dentro de que en tan poco tiempo pues es difícil entendernos y sobre todo si va dirigido a un tipo de empresas, ¿no? Pero, digamos, de un perfil muy, muy concreto.
pero desde luego un proyecto chulo donde se mete inteligencia artificial hasta la cocina, ¿no? En muchas organizaciones y que espero que te vaya muy bien. Ya un poco por ir terminando, me gustaría que le dieras algún consejo o si puedes destilar, porque ya has dado yo creo varios, ¿no? Pero si puedes destilar alguna recomendación por un lado, a emprendedores o innovadores o gente inquieta que quiera aplicar inteligencia artificial en su día a día o crear algún producto de inteligencia artificial, ¿cuál sería o qué les podrías recomendar o qué consejos le darías? Yo creo que más allá del hype que pueda haber, ¿no? Que es evidente, de cómo, ¿no? Todo este tema. Yo creo que si, por ejemplo, nosotros en la agencia, si nosotros no tenemos a alguien quiere entrar en la agencia, tiene la certificación de HubSpot, ¿no? Pero no sabe lo que es Canva, no podemos meterlo en la agencia. Si no sabe lo que es inbound marketing, no, y el que no tenga conocimientos de inteligencia artificial es una debilidad. Te hablo como en el caso de que quieras buscar trabajo en una agencia o quieras empezar a emplearte. Si tú no tienes conocimiento de ChatGPT, estás en debilidad. Sí. Y en un currículum debería estar ChatGPT por encima del inglés. Como en su momento estaba, digamos, la ofimática, ¿no? Que se daba prácticamente por hecho, Claro, ¿no? piensa ahora en ofimática, ¿no? Conocimientos de ofimática y Excel, ¿no? Es decir, ponías Excel en tu currículum y todavía pasa, ¿no? Entonces, y parece una tontería y parece una estupidez, pero yo veo, o sea, yo en la entrevista voy a preguntar qué conocimientos tienes de inteligencia artificial o qué herramientas has utilizado hasta ahora, o si tienes conocimientos mínimos de prompting, ¿no? De cómo sacar el mayor rendimiento a, no sé, a hacer un estudio de mercado, ¿cómo lo haces? Y si tú me dices, no, es que busco en Google, busco en tal, que no conoces Consensus, que es un agente dentro de ChatGPT y tal, ya no tienes ese entrenamiento, entonces es una debilidad. Si hay 10 candidatos y tienes esa información, vas a ser más eficiente. Es que es así, vas a ser más eficiente. Entonces, Me parece un muy buen consejo, además, no ya por los conocimientos y el partido que le puedan sacar, ¿no? Sino por lo que dice de la actitud, ¿no? De la persona. Más bien casi definirlo en negativo, ¿no? Es decir, alguien que, sobre todo en determinados puestos, no ha tenido sacado el tiempo y el interés mínimo de aprender a utilizar cuanto menos ChatGPT o de pagar los 20 o 24, no, ya no me acuerdo cuánto era, sí. o de mover ficha en este aspecto o de cacharrear, ¿no? Que al final es prácticamente el factor común de siempre que hago esta pregunta de entrevistados. Seguramente es una actitud que no quiero en mi compañía. Es decir, poco me va a aportar alguien que ante una oportunidad como la que es la inteligencia artificial, no te digo ya que se quema lo bonzo y se dedica a eso pues, solamente, pero Sí. que no haya sacado el tiempo, el interés de aprovecharlo, O sea, habla muy poco también, ¿no? yo te pongo un ejemplo claro, Lucas. Si tú eres financiero y no sabes que Excel se puede integrar a ChatGPT y puedes hacer macro directamente con un prompt, estás trabajando un 20% menos eficiente. Es que es algo ya que debería estar, y parece una evidencia para nosotros, pero es que yo ahora incorporar a alguien, a mí me da igual que haya estudiado en el Power MBA o haya estudiado en la INLI. A mí me tiene que resolver problemas y si me lo resuelve de la manera más eficiente y si tengo que preparar una subvención, una memoria y la escribes a mano o te lees 5 libros y me cobras 80 horas por el research, pues cuando lo puedes hacer en 10 minutos, pues lo siento, pero realmente si me puedes comparar que el valor de uno y otro está justificado y se lo puedo vender al cliente, magnífico. Pero la realidad es que cuando el cliente lo ve y ve un artículo hecho con IA y ve un artículo hecho por ti y no hay valor y no hay diferencia, el cliente no lo puede cobrar porque no lo puede argumentar la subida de precio. Sí, pues y además a veces ya sabes que nos pasaba cuando estábamos en el tema de emprendedores, etcétera, y yo creo que nos está pasando un poco igual en inteligencia artificial, que a veces estamos en un poco una burbuja y fuera la gente no está tan concienciada, ¿no? Con lo cual yo creo que el mensaje de cacharrea, aprende, practica, si es que además no es
una cosa ardua, es que es sorprendente, divertido, la mayor parte de cosas son alucinantes, ¿no? Entonces me quedo con, digamos, con el mensaje. Y ya por último, David, ¿qué fuentes utilizas para mantenerte al día? ¿Qué canales de YouTube, qué lecturas, qué newsletters puedes recomendar? Bueno, Twitter en la parte de todo el tema de IA, de LLM, todo, o sea, yo creo que Twitter ahora mismo es un poco el referente para la gente que empieza, pues el canal de YouTube de CSV Dot, por ejemplo, que es de Las Palmas también, por eso ¿no? Sí, es verdad, sí, sí. El Carlos gen ahí Santana. canario. Y después a nivel de, bueno, todo el tema de AI Secrets, que es una newsletter también súper importante, interesante, cada vez están saliendo más. Y sobre todo la curiosidad, es decir, yo al día pues puedo probar 5 o 6 herramientas al día para ver cómo está evolucionando. Product Hunt, donde aparecen todas las aplicaciones de IA también que han salido al mercado. Y sobre todo ser consistentes, ¿no? En tener fe en que realmente se va a convertir un poco en eso, la nueva forma de trabajar, ¿no? O por lo menos parte de ella. Verlo como que realmente la información que estás absorbiendo la puedes utilizar en tu trabajo, que puedes demostrar que realmente vas a ser más eficiente de esa manera. No, porque lo digo porque hay mucho scroll, ¿no? De mucha información, muchos guardados, pero no haces filtro en lo que realmente te va a ser accionable para aplicarlo en tu trabajo al día siguiente, ¿no? Sí, de hecho, esa es una de las áreas que yo espero que me ayude la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, tengo Omnivore, que es un sitio para salvar cosas para leer después, petado, ¿no? Entonces, ya espero que en breve, en breve, la inteligencia artificial me ayude a destilar de todo esto que he ido guardando, sácame de verdad lo que... Prontito, ya he hecho algún experimento de volcar eso a una hoja de cálculo y por ahí va el camino y seguro que sacan alguna herramienta para eso. Bueno, David, encantado de haber compartido contigo este tiempo. Súper interesante lo que estás haciendo. La parte de creación de contenidos creo que poca gente tiene tanta, sobre todo en vídeo, o sea, es que Años, hay muy poca gente que... Miles de vídeos, bueno, miles, 200.000 vídeos casi, sí. Claro. Y sobre todo conociendo el antes, el ahora y intuyendo, ¿no? Lo que se viene en un futuro. Y de la parte de iOS, súper interesante. Sabes que me encantan además a mí las metodologías y los procesos y la inteligencia artificial. O sea que te puedes imaginar que el proyecto me encanta. Tendría 20.000 preguntas en el tintero todavía, pero se alargaría esto demasiado. Pues muchas gracias, Muy David. bien, gracias a ti, Lucas.